en esta computadora. Ahí está. ¿Saben Ahí está. qué me emociono? Y lo voy a decir para que quede grabado. El testimonio de Viktor Frankl, del campo de concentración, de tener esa actitud y que rezaban y que había algo para vivir. Y hoy hago, y esto lo reflexiono con ustedes, si viera a mi madre uruguaya, que no le interesaba el tema de la iglesia ni nada, pero nos enseñaba que cuando tiraba un pan le daba el beso y lo tiraba. Y nunca decir la mentira, siempre la verdad. Y estos conceptos fundamentales de vida, ser honesto, decir la verdad y darle un beso al pan, es lo que a mí evidentemente me llegó de Viktor Frankl. Ese testimonio de vida que, que quemaba en las manos viendo a este hombre que me habla del tema del sufrimiento y demás. No me está haciendo la oda al sufrimiento, no me está vendiendo el sufrimiento, ¿me entienden? Era un hombre, piensen yo formándome en la psicología y formándome con el psicoanálisis y todo pasaba por la interpretación, y para ser psicólogo había que interpretar. Por suerte di el giro copernicano, ¿no? Ahora hay que contemplar y sentir, ¿no? Pero ¿cómo podía ser este hombre que había vivido y esta experiencia? Entonces, cuando leía a Viktor Frankl, El sentido del sufrimiento, yo decía, este hombre no me está haciendo una ideología, una apología, una ideología del sufrimiento. Este hombre vivió, lo encarnó, lo vivió. Y eso fue lo que nos convence a Viktor Frankl. Porque Viktor Frankl, en esta experiencia del hombre en busca de sentido, ¿qué ocurre? Toca nuestra existencia, toca nuestra vida, toca en la situación límite de la angustia, del sinsentido, de cuando todo se vuelve oscuro, cuando todo se vuelve que estamos en el abismo, donde estamos suspendidos en la desesperación, sintiendo la angustia de la nada. Y así se sentían en el campo de concentración. Por eso toca nuestra existencia, por eso toca nuestra vida, porque él no está hablando ni haciendo una teoría, que tan bien fundamentado está esto de Viktor Frankl, pero que esa fundamentación que tiene antropológica, existencialista, humanista y teísta, donde integra a cuántos filósofos, Max Scheler, Heidegger, Jasper, Kierkegaard, integra todos los existencialistas humanistas, y tiene algo maravilloso que también me sedujo a mí, que es en su tesis doctoral filosófica, donde habla de la tesis doctoral filosófica de Viktor Frankl, que la hace después que sale del campo de concentración, se llama La presencia ignorada de Dios. Y esta tesis doctoral filosófica nos habla quién es Dios en nuestro inconsciente espiritual y que nos abra la luz de la conciencia. Y yo me gustaría siempre decir la definición de Dios que se encuentra en el hombre doliente, en el capítulo de la autonomía a la autotrascendencia, que dice, yo les pido que la noten si la escuchan por primera vez, porque van a tener que leerla y releerla y les va a encantar cómo define a Dios Viktor Frankl. Dios, el interlocutor válido de los soliloquios más íntimos. Dios, el interlocutor válido de los soliloquios más íntimos. Y lo que digo
en la máxima sinceridad conmigo mismo, se lo estoy diciendo a Dios. Y lo que digo en la máxima sinceridad conmigo mismo, se lo estoy diciendo a Dios. Por eso es irrelevante que seamos teístas o ateos, ya que en ambos casos Dios está presente. Por eso es irrelevante que seamos teístas o ateos, ya que en ambos casos Dios está presente. Ahora se los voy a decir todo corrido para que ustedes disfruten esta definición de Dios. Dios, el interlocutor válido de los soliloquios más íntimos. Y lo que digo en la máxima sinceridad conmigo mismo, se lo estoy diciendo a Dios. Por eso es irrelevante ser teísta o ateo, ya que Dios siempre está presente. Es decir, todo acto humano de bien, todo hombre que honra la justicia, el valor de la vida, ama a su familia, ama a sus hijos, trabaja, es un hombre que vive en la presencia de Dios y sin darse cuenta esa presencia es ignorada, pero está. Entonces, como la conciencia, dice Frankl, es la guía para descubrir el sentido de la vida, la conciencia nos muestra como en un golpe de vista, desde un lugar de la intuición, antes de ser ejecutado el acto, nos muestra el bien que puedo hacer y el mal que puedo evitar. El bien que puedo hacer y el mal que puedo evitar. Y esto es interesante porque ahí está nuestra libertad. La conciencia ilumina nuestro camino, pero no estoy hablando de la conciencia reflexiva, la conciencia del discernimiento que conocemos, o reflexiva psicológica o el discernimiento. Estoy hablando de la conciencia que ilumina desde lo más profundo de la persona humana, que es el inconsciente espiritual, desde lo más profundo de la persona humana, que es el inconsciente espiritual, es allí donde reside la conciencia que ilumina en el ámbito prelógico intuitivo, ilumina nuestra existencia como en un golpe de vista, nos ilumina para descubrir el bien que puedo hacer. Y ese descubrirlo me ilumina ese bien que puedo hacer, ese valor que puedo concretar. Pero Viktor Frankl deja bien claro el concepto de libertad en la persona humana. La conciencia me ilumina, intuyo, me muestra como en un golpe de vista ese bien que puedo hacer, y el hombre tiene la libertad de decir sí o no a la conciencia que nos guía para descubrir el sentido de la vida. Por eso es maravilloso, y él llama a la conciencia donde Dios se hace sonar la voz de la trascendencia o Dios que habla a través de ella. Todo esto es de la presencia ignorada de Dios de la tesis doctoral filosófica. El hombre resuena en el hombre la voz de la trascendencia. ¿Y dónde resuena en el hombre esa voz de la trascendencia? Resuena precisamente cuando habla en la máxima sinceridad consigo mismo. Ese hombre que habla en la máxima sinceridad consigo mismo, sin darse cuenta, está dialogando con Dios. Todo soliloquio es un
soliloquio que hay un interlocutor válido. ¿Por qué? Porque a las dos la característica humana de la persona, donde él fundamenta lo que es la persona humana, lo espiritual, que lo fundamenta y va a ser muy directo Víctor Frankl cuando hace la fundamentación de su análisis existencial. Muy directo y muy concreto. El fundamento de la dimensión espiritual, él dice, está la dimensión biológica, la dimensión psicológica, el cuerpo, la psiquis, y está la dimensión espiritual. Y él dice, o se concibe al hombre como un acto de creación. Y en El hombre doliente, en el libro donde están los fundamentos antropológicos y filosóficos, dice, óvulo y espermatozoides ponen los padres. Dios pone la persona humana. O se concibe al hombre a imagen y semejanza de Dios, o haremos una caricatura del mismo. Esto lo habla en este libro y en distintas conferencias. Y la concepción de espíritu que estamos hablando no es energía producto de una sublimación, ámbito biopsíquico. La concepción del espíritu para Frank ni es el arquetipo de los neurotransmisores del cerebro que podría hablar Jung, traído en la memoria de la humanidad. No, no lo niega, pero no es el origen. No está negando eso. Está diciendo no es el origen. El origen es el acto creador de Dios. O lo entendemos y solo se entiende a través de la fe. Así fundamenta la dimensión espiritual. Es decir, Frankl, cuando habla de la persona humana, está hablando del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso él va a afirmar en el hombre doliente, el aborto es un asesinato y nadie puede disponer y tener la libertad de matar una vida. Fíjense que acá es donde Frankl habla, el concepto de espíritu es la persona humana y esta persona humana creada a imagen y semejanza. Pero además, lo que a mí más me sedujo, que en esta concepción de hombre y demás, antropológica y la postura teológica, donde dije, qué bueno para las personas que creemos. Y me quemaban las manos diciendo, bueno, esto va a ayudar muchísimo. Y en mi búsqueda, yo encontré a Dios, a Jesús, al grupo de jóvenes, a la parroquia, esto y lo otro, y fue una búsqueda desde la fe y desde los grupos misioneros, etcétera, etcétera, catequista y todo, una búsqueda personal. Pero lo maravilloso de esto, de Dios que nos sale al encuentro, lo más importante que cuando el hombre dialoga consigo mismo, no importa si tiene fe o no, en ese diálogo sincero es un hombre religioso porque hace el bien. Y toda conducta humana es un acto religioso. Y fíjense el fenómeno de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué impacta al mundo la Madre Teresa de Calcuta? Donde no solo las personas desde distintos credos, confesionalidades, el mundo entero se pone de pie. Y el maravilloso ejemplo de las reinas europeas inclinando la cabeza en el funeral de la Madre Teresa. Desde los más humildes hasta las reinas de Europa inclinaban la cabeza delante del féretro de Madre Teresa, grandes colaboradoras de la Madre Teresa para su obra.
Fíjense, la reina Beatriz de Holanda, la reina Sofía, toda la reina de Bélgica, todas estaban ahí. Y fíjense, ¿por qué se inclinó la humanidad ante la Madre Teresa? Los gobiernos, las naciones. Porque la Madre Teresa es el símbolo y concretó que Dios es humanidad, que Cristo es humanidad. Y ante la humanidad y el amor, todo el mundo se inclina. Y esto es lo maravilloso. Y al mundo que nosotros salimos hoy, tenemos que, como dice el Papa Francisco, nosotros tenemos que tocar la carne de Cristo con la actitud del corazón. Es esa actitud del corazón que implica, no importa qué pensás, qué ideología tenés, qué es lo que fue tu vida. Solo vengo acá, te escucho, estoy con vos, te acompaño y toco la carne de Cristo, de ese hombre doliente y sufriente. Fíjense qué dimensión tiene la psicología de Viktor Frankl, este análisis existencial, la psicología de Viktor Frankl que va al hombre espiritual, trascendente, logo, sentido, espíritu. Fíjense hasta dónde apunta que la actitud del corazón, la actitud del encuentro, saliendo del racionalismo que tenemos, que hemos pasado por tantas terapias tan intelectuales, cosificantes en la racionalización, que reforzaban nuestras situaciones traumáticas y de resentimiento. ¿Qué es lo que hace una psicología existencial? Donde lo que importa es experienciar al otro. Una psicología como la logoterapia fenomenológica, de tocar lo que conmueve en el otro y lo que me conmueve a mí, lo que sana es este vínculo de encuentro, de cercanía, de aceptación incondicional, de la mirada desde la actitud del corazón. Por eso, viendo que me agradecían tanto, me emocionaba muchísimo, porque el primer agradecido soy yo, porque me hablaban desde el corazón. Pero yo estoy agradecido a todos los que simplemente se acercaron para formarse y también llegaron como hombres dolientes. Por eso, el lugar del logoterapeuta, del logocounselor, del logoacompañante espiritual, de aquel que está en la logoterapia, es una actitud del corazón, porque cada uno se acerca con su propio campo de concentración, con lo que haya vivido, con el sinsentido, con la angustia. Y nosotros tenemos que tocar ese sufrimiento desde el vínculo, desde el encuentro humano, y es lo que va a sanar. Lo que sana, podemos comprender, obviamente, nuestra historia, nuestros orígenes, nuestro genograma familiar, la familia, los padres, lo que vivimos en familia, lo que aprendemos de situaciones, pero lo que va a sanar verdaderamente, porque hay cosas que hemos vivido y nos ha tocado vivir en nuestra propia existencia, situaciones dolorosas y límites, que no vamos a comprender nunca. ¿Qué es ese por qué a mí esta situación tan injusta que he padecido? Y a mí, cuando empezamos con este juego de palabras, yo tengo que tener cuidado porque está muy de moda en ambientes espirituales algo que se dice, ¿y por qué no a mí? No, no, no. Eso a mí no me gusta. ¿Saben por qué?
porque el porqué desde el sufrimiento me lleva a un para qué, y el porqué a mí no me lleva a un lugar soberbio, porque yo estoy recibiendo un doliente, que el que viene con una situación que hizo huella de sufrimiento, de dolor, de angustia, de sinsentido, y de estar en esa noche oscura y estar como en un túnel y no ver la salida, nunca nadie, cuando está sufriendo, nadie, ninguno de nosotros, ni en nuestra naturaleza humana, está diciendo, ¿y por qué no a mí? No, está diciendo, ¿por qué esto a mí? No quiero vivir esto. Y Viktor Frankl nos enseña que desde allí llega ese valor que se transforma en actitud como crecimiento, como esa actitud de trascender en la vida cuando toca la estocada del sufrimiento, y la actitud es caminar desde esa, como llama la experiencia del campo de concentración, el experimentum crucis. Así llama al hombre en busca del sentido, la experiencia de la cruz. Entonces, en esa experiencia de la cruz está el hombre doliente, ese hombre doliente. Y ese hombre doliente que recibimos en la logoterapia, estamos recibiendo a muchas personas dolientes que han vivido situaciones dolientes o que han vivido situaciones de sufrimiento, de culpa y de muerte. Y la actitud es la actitud del encuentro que recibe, que acepta incondicionalmente, que da cobijo, sostén y cercanía. Y que luego empezaremos a hablar y a reflexionar juntos. ¿Por qué? Porque hay cosas de nuestra vida que tienen y van a quedar en el misterio. Porque cuando damos lugar al misterio, cuando entramos en el ámbito del misterio, entramos en relación verdaderamente con la vida. Entramos en sintonía con la trascendencia, porque el misterio es parte de nuestra existencia, porque no podemos comprender ni abarcar la existencia misma. No podemos abarcar la existencia en una intelectualización. Simplemente debemos, como en el campo de concentración que cada uno ha vivido o que puede estar viviendo, simplemente decía Frankl en el campo de concentración: me juré a mí mismo no tirarme a las redes del campo. Me juré a mí mismo que era la forma de suicidio, no tirarme a las redes del campo y vivir cada día. Pero decía, ¿qué lo sostenía para vivir a esta persona? Un hijo, una causa noble, estar preocupado por el otro que tenía, su esposa Tilly, que había muerto y tenía ese diálogo en espíritu. Oh Dios, porque veía dos fenómenos interesantes en el campo de concentración: el fenómeno religioso, que se reunían a rezar, y también ese interés por la realidad. ¿Cómo va a seguir la guerra? ¿Qué pasa? Y en la situación límite, cuando damos lugar al misterio, podemos empezar a descubrir el para qué. Y salimos de ese porqué. Ese porqué que es doloroso, pero que me desafía
a transitar, a caminar, porque si yo no camino, como dice el Deuteronomio, tienes la vida y la muerte delante de ti. Elige la vida. Y el porqué del porqué del porqué me va a llevar a potenciar todos los síntomas. Me va a llevar a tener una vida totalmente insatisfecha y neurótica. En cambio, aceptar el misterio y esto que ocurrió o que viví, pero tengo que seguir viviendo. Tengo que vivir. Y cuando yo me levanto cada mañana, ¿qué me mueve a vivir hoy? Lo que sí estamos seguros, que lo que mueve a vivir cada mañana cada uno de nosotros es un valor. Y el primer valor es el amor a nuestra propia existencia, a nuestra propia vida. El primer valor es el amor que trasciende en un tú. Por eso en ese diálogo con uno mismo y en la sinceridad con uno mismo, hay dos características, además de la persona humana, con la característica fundamental de la libertad, hay dos características fundamentales de relación y de diálogo. Estas características fundamentales de relación y de diálogo, con el sentido de la otredad, hasta la otredad con mayúsculas, es lo que nos constituye como personas. Cuando el hombre cae en sinsentido, en la angustia de la nada, cuando corta el sentido de trascendencia, cuando corta el sentido de un tú que es un hijo, la causa noble, Dios, y un tú que me toca y me llama, que me provoca, que me conmueve y a la vez me cuestiona para poder seguir. Por eso, Viktor Frankl nos presenta en esta analítica existencial una mirada y un giro que él llama copernicano. Ese giro copernicano es salir de una actitud racionalista cosificante para ir a una actitud trascendente y de encuentro con el otro, con la relación con la vida. Qué distinta es la vida cuando uno puede empezar, como dice él, en el campo de concentración, a caminar con el propio sufrimiento. Caminar es transitar ese día a día, con ese diálogo existencial que nos sostiene ese valor, tu mujer, tu marido, Dios, tu familia, tu fe, para ir sosteniendo. Yo escuché recién a una de las señoras que decía, ahí estoy viendo personas que están en la droga, y decía, no tienen fe. Esa reflexión es muy buena, porque los que tenemos la gracia de tener fe, tenemos ese plus. Pero la logoterapia, a ese muchacho, a esa chica que no tiene fe, la fe es que él empiece a valorar su vida, empiece a valorar que puede descubrir valioso para él. Y el amor a su propia vida, lo que es valioso para él en el vínculo de relación con la vida,
es lo que va a hacer cuando piense, cuando extienda la mano y ya pida ayuda a ser escuchado, ya está valorando su vida. Y creo que esas personas que trabajan con dolientes de situación límite, que extienden la mano, al extender la mano ya está el para qué de su existencia. Y ahí ustedes saben que hay algo maravilloso. Cuando uno empieza a disfrutar, como todos ustedes y como todos, si no hay nada más lindo en la vida que hacer el bien, buscar el bien. Cuando uno escucha a alguien que está mal, cuando uno acompaña, cuando uno está sosteniendo a un doliente, nos sentimos muy bien, porque nos elevamos en la dignidad. Y el camino de ese joven que está sin sentido, que no tiene valores, es ayudarlos a salir del lugar de la utilidad, que sería ser objeto del propio síntoma, para elevarse en la dignidad. En la logoterapia de Viktor Frankl hay algo que también del maestro Frankl, como psicólogo, sin darme cuenta, 38 años de psicólogo y no me di cuenta, me pareció algo maravilloso también, impactante, cuando uno viene de tanto racionalismo. Lo que voy a decir a mí me tocó como psicólogo y en la formación de la logoterapia y como logoterapeuta, y siempre lo tuve como algo fundante. La salud psíquica, emocional, no se cura solo en un consultorio. La salud no se cura solo en un consultorio. Viktor Frankl va a decir que cuando uno tiene un para qué para vivir, para entregarse, para encontrarse, para caminar, cuando la persona trasciende en un tú, ahí está la cura. Porque no importa que tenga todo resuelto, que haya comprendido todo o que tenga todo sanado. Lo importante es qué actitud tiene para desafiarse, para caminar en el amor. ¿Y qué es el amor para Viktor Frankl? Esta es una definición de amor que también es impactante. La definición de amor para Viktor Frankl es el desarrollo de posibilidades en el otro. Cuando yo amo, acompaño para que la otra persona que amo desarrolle sus posibilidades. Y por acá pasa la cura. La cura verdaderamente pasa cuando nos desprendemos, cuando caminamos con lo que somos, con lo que existimos, con lo que podemos comprender y no poder comprender, pero la vida me llama a vivir y me pregunta, porque la vida me pregunta, dice Viktor Frankl, ¿qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tener? ¿Te vas a de ahí quedar en la cama tirado? ¿Vas a ser víctima o empezar a ser protagonista? Pero no estoy hablando del protagonista exitoso, protagonista de aquel que camina con su propia existencia y está diciendo sí. Y está diciendo sí y lo lleva Viktor Frankl a algo
increíble. Cuando la persona camina con su propia existencia, hace la oblación, es un término de Frankl, hace la oblación de su vida, en esa entrega oblativa. Y no es yo tengo algunas pacientes que yo las comprendo y entiendo que está la presencia ignorada de Dios, pero también le traigo algo que está como muy de moda. Lo entregué al universo. ¿Vieron que se lo entregué al universo? Ahora Exactamente. está de moda esto, se lo entregan al universo. Qué bueno, hay una entrega. Pero Viktor Frankl dice, en ese universo ya está Dios. Pero Frankl va a decir, cuando uno hace su acto oblativo, se lo está haciendo a Dios. Fíjese, cuando la vida se lleva, estamos hablando del sentido del sufrimiento como crecimiento, y va a decir algo muy fuerte, porque está hablando del sufrimiento, que es enriquecimiento, sufrimiento y crecimiento, enriquecimiento. Y yo tengo una poesía, Mariela, vos decime cuando falten 5 minutos, porque decime antes. Sí, cómo no. Por favor. Pero Sí, hay sí. una poesía, porque sin darme cuenta, sepan que puedo hablar 5 años seguidos. Pero quiero tener para las preguntas. Hay una fuente, dice Frankl, de un poema del escritor alemán Richard Demmel, de 1863-1920, que dice, miren qué fuerte esto con la temática del sufrimiento. Por eso yo le creo a Viktor Frankl. Cuando dice, tomar esto que te toca y caminar, pasó 4 campos de concentración. No me está haciendo la oda al sufrimiento. Y miren esta poesía que él toma, que yo quedo impactado y seguiré impactado. Y la vuelvo a leer y la leo hace más de 30 años y sigo impactado. Hay una fuente que se llama dolor. De ella mana la dicha pura, pero el que mira en sus aguas siente pavor. Ve en el hondo pozo su imagen clara, encarnada en la noche. Bebe, la imagen se desvanece, brota la luz. Fíjense, beber de ese sufrimiento, caminar en él y trascender, brota la luz. Pero la luz, no porque somos estoicos, para nada. Brota la luz porque hay un tú trascendente donde yo me sostengo. Eso es la dinámica que él llama la no dinámica del espíritu, que es el tú trascendente del valor. ¿Qué te mueve a vos para vivir hoy? ¿Qué te sostiene? Eso te eleva y te dignifica y hace que tu vida sea oblativa en todo momento, en una acción de gracias. Ahí está el sentido. Por eso la logoterapia llega a nuestra vida y nos toca. Y este valor de actitud que personas que han sufrido, que tienen limitaciones físicas o psicológicas, descubren que este valor de actitud lo sostiene para la vida. Yo quisiera, porque así damos lugar a las Sí, preguntas, vamos a ir ya está, sí, el tiempo redondeando. porque quiero las preguntas. Sí, sí, sí. Miren lo Y que, de paso, sí, perdón, Eugenio, y de sí, paso vayan elaborando las preguntas en el chat de todas sí. esas definiciones de Eugenio que fueron resonando,
o palabras que pudieron no entender el significado, por ejemplo, si alguno no entendió qué es oblación, para eso sepan que, bueno, el diccionario de Eugenio tiene todas esas definiciones, pero bueno, ahora lo tenemos Eugenio y lo vamos a aprovechar. Bueno, Sí, Eugenio. acá hay un temita, ahí estoy. Miren, les quiero el último testimonio de Frankel. Dice, el prisionero 119-104 se debate en el frío del amanecer en el campo de concentración. Dice Frankel, pronto estamos en la zanja, cada uno en el puesto que ayer ocupó. El suelo helado se astilla bajo la punta de pico y salta en chispas. Aún no se han descongelado los cerebros, aún callan los camaradas. Y a mi espíritu sigue aferrado a la figura amado, del ser amado. Le hablo y me habla. Su mujer, Tilly, que también partió a un campo de concentración, no sabía si estaba su mujer viva o muerta, entonces me aferro, que no sé si mi mujer vive aún, y me aferro a su figura espiritual, pero una cosa sé, la acabo de aprender, lo poco que se refiere al amor a la existencia física de un ser humano y lo profundamente que se refiere al ser espiritual del ser amado, ser así, como lo llaman los filósofos, hasta el punto de que su existencia, si estar aquí conmigo, incluso su vida física, su estar viva, ha dejado de constituir un objeto de discusión. Todavía no sabía si su mujer vivía o no. Si vive o no la persona amada es cosa que ignoro, que no puedo saberlo. Durante el tiempo de prisión, que no se pudo escribir ni recibir cartas. Pero en ese momento, el hecho ha dejado de tener importancia. El que viva o no el ser amado es cosa que, de cierta manera, no siento necesidad de saberlo. A mi amor, al pensamiento amoroso, a la contemplación amorosa de su figura espiritual, nada puede afectarle esto. Si en aquel tiempo hubiera sabido que mi esposa Tilly había muerto, creo que no me hubiera perturbado este conocimiento para entregarme internamente a su contemplación amorosa, aquellos diálogos en espíritu que hubieran sido igualmente intensos y que me hubieran llenado igualmente por completo. Así, supo que en aquellos instantes la verdad, ponme cual sello sobre tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte del cantar de los cantares. Bueno, ¿te parece que Con esto vamos ya leyendo ahora al, he al terminado con esto. sí. Nicolás dice, hola, mi nombre es Nicolás, disculpa, pero estoy sin cámara y sin audio. Quería consultar lo siguiente. Entiendo la visión de Dios como interlocutor, Sí. aquel que escucha nuestra sinceridad. ¿Esa sinceridad usted cree que puede estar influenciada por lo que la sinceridad puede significar, por ejemplo, para la religión cristiana? ¿O es posible abstraerse de lo que la religión nos dice que está bien o está mal para ser verdaderamente sincero con nuestro propio diccionario? Me encantó la pregunta porque acá la religión no tiene nada que ver. Muy buena, porque es la ley natural del hombre que dialoga y que dialoga con su sinceridad. Los mandatos no interesan, ni las instituciones religiosas de cualquier religión que sea.
lo que interesa es la sinceridad con uno mismo en la nobleza del ser humano, porque es lo sano. Entonces la pregunta me gustó mucho, porque es lo sano que tenemos cuando vos sos sincero con un amigo y le decís, estuve mal, la verdad que no estuve bien con vos, te contesté mal, estuve agresivo. De esa sinceridad habla Frankl, tan fuera de las instituciones religiosas, que a veces son más fundamentalistas y espiritualistas que el mismo fanatismo en sí mismo. No, acá está hablando del hombre, el hombre que trasciende en su propia dignidad de ser persona. Es el hombre en la sinceridad consigo mismo. Ese hombre que trasciende en la vida. Bueno, María Ale García dice, qué lindo escucharte, Eugenio. Fuiste mi profesor de psicología ya por el 83, éramos muy jóvenes. ¿Cómo mira Frankl las emociones? Lo pienso desde la mirada también psicoeducativa. Mi trabajo es sobre todo en educación. Bueno, acá tenemos que Frankl las emociones las va a mirar primero en algo maravilloso. Cuando él habla de los valores vivenciales y creativos, él dice cuando uno experimenta un valor vivencial, experiencial, las emociones se expresan con los 5 sentidos, ¿no? El sentimiento se expresa con la ternura, con la mirada, con el tacto. Entonces es fundante que esa experiencia con el otro, pero las emociones, hay algo interesante en las emociones. Yo para ser una persona que afectiva, verdaderamente, tengo que ser receptivo de las emociones de los otros. Porque si yo no soy receptivo, no voy a poder dar desde lo que yo siento, percibo, el sentimiento de ternura, de compasión, de recibir al otro de manera fraterna, donde se expresan sentimientos. Para yo tener esta actitud de sentimiento, de relación con el otro, para yo poder encontrarme en sintonía afectiva con la otra persona y con el mundo, debo tener una actitud de apertura. Por eso este valor que parte de la experiencia humana es desde la apertura. Por eso quien está bloqueado afectivamente, hay que hacer mucho trabajo del vínculo terapéutico y algo muy desafiante, y hay que ver hasta dónde se puede, que el terapeuta o el que hace cualquier relación de ayuda, acompañamiento espiritual, counseling, todo lo que sea lugar de escucha, una actitud de ser recibido, valorado y querido. Y a veces cuando hay mucho daño afectivo, de desamor, porque han sufrido agresiones, el niño herido que tiene cada uno, el adolescente herido que está ahí en su propia historia, cuando alguien abre el corazón, ese niño herido, ese adolescente herido, que hoy ya es un adulto también, saca al niño herido y ese niño que se retrae, que tiene miedo a abrirse y tener una actitud de apertura para recibir. Por eso, verdaderamente, las emociones se hacen y se van construyendo desde este lugar de encuentro y de apertura. Por eso la realización en el amor es desde el encuentro, esa relación yo-tú. Y el encuentro implica esta aceptación del corazón, que es experiencial. La ternura, los sentimientos son experienciales, tanto de ternura como de agresión.
Entonces, fíjense esto que es importante. Para verdaderamente sanar, debemos tener una actitud del corazón y de apertura. Para vincularnos, debemos tener esta actitud del corazón y de apertura que habla de esa confianza fundamental para la relación con la vida. Sí. Eugenio, ¿esto significa en algún modo, para ir dándole un poco de síntesis global a toda esta hermosa disertación que nos has regalado en la tarde de hoy, que la logoterapia va al encuentro de todo lo que sea vínculo humano, no importa la actividad que vos desarrolles? No, ni tus Y que la forma... creencias, ni tus creencias, ni tu actividad, Exacto. no, va a la persona, al ser humano que está doliente. No vamos a preguntar qué pensás, qué cosas sentís, qué ideología tenés. No, todo hombre doliente está en la logoterapia y respetaremos siempre lo que piensa, lo que siente y lo que piensa con sus valores de vida, porque esa es la verdadera actitud humana del encuentro humano, fundamentalmente el respeto al otro y a la diferencia. Vamos al encuentro y a esa aceptación del hombre doliente que llega y que cada uno verá cómo va a trascender en su vida. Pero hay algo interesante. Ese valor de situación que yo descubro, hay algo que lo va a definir. Si se orienta hacia la vida o hacia la muerte. Siempre ese valor de situación tiene que orientarse hacia la vida, no a la muerte. Esto es lo que define la autenticidad del valor que yo elijo. Porque si yo digo, es valioso para mí estafar a la gente y soy feliz y no se dan cuenta y soy un estafador de guantes blancos, a mí me da vida. Pero esto se orienta a la vida o a la muerte. Es muerte. Entonces, esto siempre, el valor que la persona trasciende orientado a la vida, ¿verdad? Seguimos leyendo los comentarios del chat. En mi caso, dice Clemencia, mi interés es acercarme hacia el otro doliente desde el arte y un diálogo expresivo, el arte como valor existencial, pregunta. Totalmente. El arte es la expresión espiritual, trascendente, donde todos nos sentimos involucrados y cuando vemos esa obra de arte nos toca de manera distinta, ¿no? Nos impresiona de manera distinta. Por eso, si estamos viendo la Pietà o vemos la obra de Picasso o la obra que podamos tener de cada artista, la misma obra nos llega diferente, pero nos eleva, nos eleva en un significado trascendente. María Alejandra dice, ¿nos podrás explicar la definición de hacer la oblación de su vida? Sí, claro, cuando la persona integra el más y el menos de la vida y asume el más y el menos de la vida, esto es lo que me toca, ya hace su oblación. La oblación que es la elevación. Y esa oblación que para Frankl, todo acto oblativo, la paciente mía que hace 3 años me hablaba, se lo entrego al universo. Bueno, a mí me parecía simpático, pero lo decía con fe y se lo entregaba al universo. Y bueno, y ella se lo está entregando a Dios. Lo deja elevado a un tú trascendente. Ahora, el respetar la diferencia, como este ejemplo de la señora que decía el universo,
Frankel tiene claro que es el Dios creador de la tradición judeocristiana que toma Frankel. ¿Ven? Tiene una postura teológica. Pero si la señora cree en el universo y esto le integra y no le potencia en la locura o la neurosis, y a la vez se entrega a sus hijos, bueno, que ya vamos a tener distintas maneras de ver cómo se expresa la trascendencia, ¿no? Esto es lo que es la congruencia de vida, ¿eh? Con la congruencia de vida, sentir, pensar y obrar integrado al amor. Eso es un acto oblativo de nuestras vidas. ¿Eh? No sé si hay alguien más que quiera preguntar. Si quieren ir elaborando alguna pregunta más, lo pueden ir haciendo o quieren abrir el micrófono, el que quiera hacerlo. Yo, mientras tanto, aprovecho, si me lo permitís, Eugenio, para decir que si ustedes van repasando los cuadros que tenemos de las personas que están presentes, tenemos a la hermana María de los Ángeles Seijo, que va a estar el próximo viernes a las 14 horas hablando sobre espiritualidad y logoterapia. Está también presente la counselor Marta Smart, que es coordinadora de CEPEL San Isidro, que va a estar hablando sobre puentes de vida en su visión vivencial de la logoterapia en el 5º encuentro, conjuntamente con los distintos representantes de CEPEL Buenos Aires, San Miguel, que es el Centro Loyola, Jujuy, y está también a Sergio, que estaba sin cámara y sin micrófono, Sergio Pose, que en el 3er encuentro va a estar hablando sobre, digamos, lo genérico sería la logoterapia y las adicciones, pero que él le puso un lindo título, y que, bueno, creo que muchas personas nos podemos ayudar, sobre todo con la experiencia de Sergio, de su trabajo en una ONG, precisamente en el rescate de personas y sobre todo el trabajo con los familiares, desde la mirada, desde la logoterapia, ¿no? No sé, Eugenio, si tienes algo más que decir. No, primero estamos en un momento muy lindo, que el primer día de CEPEL Pilar y el primer día fundacional, un momento lindísimo, y que disfrutemos el encuentro de la logoterapia, que la logoterapia siempre va a decir que hay un para qué, y que no pregunta qué confesionalidad tenés, en qué crees, simplemente sos una persona que está buscando un sentido. Y lo más importante es que se oriente hacia la vida. Y eso es lo que nos une. En los cursos de logoterapia he tenido gente no creyente, agnóstica, y han hecho todos los cursos, se han integrado, porque el valor de la vida y sobre todo con mucho me dice, qué bueno, vos podés creer y a mí todavía me cuesta pasar a dar ese paso, pero yo me siento muy bien acá con ustedes, porque se siente amado, comprendido, y dejaría que el sentido se descubre momento a momento, pero cuando uno tiene algo por qué vivir, algo que me lleva a la vida, una causa noble, un hijo, algo por qué vivir, Dios, algo trascendente, un otro sufriente, si estoy ayudando a los sufrientes, si estoy eh, saliendo de mí mismo para ir al encuentro, allí está el sentido, porque el sentido me va a elevar en mi dignidad, no voy a quedar atrapado en la utilidad, en el sinsentido y atrapado en los síntomas. Lo que nos libera, lo que nos sana, es descubrir el sentido, y lo que verdaderamente nos va a salir, nos va a sanar con profundidad, es el vínculo de amor entre todos. Porque estamos hechos para el encuentro y para el amor, y nos salvamos todos juntos caminando en el amor. Esto es lo que Voy a, en voy a leer comunidad.
Voy a leer las dos últimas. Pido disculpas porque a veces me superpongo, pero por el delay no sé si terminaste o... dice Lucy, aquel que está enojado consigo mismo por no Sí. cambiar su actitud, no encontrar su para qué. ¿Cómo hacemos? Pregunta Lucy. Muy bien, Lucy. Y bueno, aquel que está enojado consigo mismo y esto, primero es una persona muy doliente, donde ahí tenemos o un niño herido, un adolescente herido, hay algo que todavía tiene herido y que hay que tener, si uno está con esta persona, hay que tener esta paciencia y este acompañar de algo que es esta aceptación incondicional, de saber que hay un límite importante, ¿no? Porque sigue dolido y está resentido y a veces no quieren ayuda porque están cerrados y solo queda esta actitud, ¿eh? La actitud de estar, de acompañar, de escuchar. Y eso a lo largo del tiempo y de la vida se valora, ¿eh? Se valora, porque hay personas que después hacen esa mirada consigo mismo y cuánto yo te hice pasar o cuánto yo hice esto y vos estuviste a mi lado y me acompañaste. Y creo que es la actitud más correcta. Acá Adelina pregunta, ¿cómo es que el por qué no a mí dice aumenta la soberbia? Algunos plantean, ahí se me corrió, plantean que nos abre a la humildad. Sí, pero yo veo el planteo soberbio, porque la humildad, muy linda pregunta, porque yo sé que eso anda en el ambiente religioso y espiritual. No comparto primero esa teoría. Primero no la comparto, respeto. Yo estoy diciendo lo que no comparto, respeto a los que tienen esa teoría. Y la humildad misma te viene cuando la vida te confronta con el sufrimiento, la culpa y la muerte y tocas porque humildad viene del humus, tocar la tierra. Y cuando uno toca la tierra, de donde viene la humildad, humus, no dice por qué a mí no. Jamás. Porque tocar el humus, la tierra, es tocar la nada y el sufrimiento. Entonces yo no comparto esa teoría, simplemente digo mi opinión y no lo comparto porque para nada genera humildad esa actitud. ¿Y por qué no a mí? No. Y aunque lo diga suave, ¿y por qué no a mí? No. Porque nadie va a decir tocando el humus, ¿por qué no a mí? O si alguien que estuvo en una situación de sufrimiento, de culpa o de muerte, se preguntó en ese momento, ¿por qué no a mí? ¿Alguien se preguntó el por qué no a mí? No, nadie se pregunta. Eso es un invento chino de soberbia. Lo primero es ¿por qué a mí? Dios mío. Estoy tocando la angustia de la nada, estoy tocando mi nada, mi desesperación. ¿Por qué a mí me toca esto? Estoy tocando el humus y el humus, para tocar el humus, es postración en tierra. Y yo le invito a que cuando hagan oración, hagan la oración desde la postración, tirados en el piso con la cabeza contra el piso, y ese es el acto de humildad, el acto de la postración que hizo Jesús en la cruz cuando dijo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Jamás Jesús se elevó a sí mismo y en la muerte de cruz, como cualquier hombre se elevó y dijo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y tocó el humus de la humanidad en la actitud redentora y salvífica. Esto es lo que pienso. Eugenio, acá Silvana desde Uruguay te dice muchísimas gracias. Les envío un fuerte abrazo virtual. Agradezco muchísimo las palabras de Eugenio. Hermoso el encuentro
Para quienes trabajamos con jóvenes en educación, son excelentes las enseñanzas. Gracias, con signos de admiración. Lucy dice muchas gracias, Eugenio. Marta Smart te dice gracias, Eugenio. Y bueno, Marta fue profesora nuestra, fue nuestra tutora, y dice, chicas de CEPER, las felicito de corazón, me llenan de alegría verlas. Bueno, Mariana le contesta. Mariano Durlac dice, yo me pregunté y respondí cuando murió mi hija. Todos moriremos, antes o después. ¿Por qué mi hija no podría morir antes que yo? Eso me llevó a la aceptación, dice Pero desde Mariano una Durlac. gran humildad. Hay una gran humildad. ¿Quién fue que dijo esto? Mariano Durlac. Mariano, pero lógico, pero de una gran aceptación y desde el dolor mismo, una gran oblación, un gran acto de humildad. Eso dicho así tiene una gran elevación, gran humildad, en una situación tan límite como esa. ¿Eh? Te uniste a la cruz, gracias. te uniste vos a la cruz del Señor y dijiste, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Vos estabas recitando el misericordia, el miserere, unido al Señor por toda la humanidad. ¿Te das cuenta? Ese es el acto grande oblativo. Ahí está. El humo. Bueno, Ana Mercedes dice, brillante Eugenio, gracias. María Recondo, una maravilla la exposición. La hermana María de los Ángeles, que va a estar el viernes que viene, dice, felicitaciones, gracias Eugenio. Sergio Pose, que va a estar hablando precisamente de la logoterapia, ver tantas buenas alumnas, cuántas semillas germinan, me llega al corazón. Sergio, que estás seguramente escuchando, escribile en el chat, te voy a pedir que le escribas a la hermana, acá figura, estaba por acá arriba, que preguntaba desde qué encuadre, Mercedes Sandberg, dice, ¿se puede abordar las adicciones desde la logoterapia? ¿Sería un complemento del trabajo en grupo o cómo sería el abordaje? Te pido que, sí. que le contestes y bueno. Bueno, la logoterapia, hay muchísimo material de la logoterapia y trabajo con adicciones, con la recuperación, y es encontrar un valor para vivir y vivir en relación al tú. Esta es por donde pasa la cura, verdaderamente. Después pongamos todo lo que se hace, pero está centrada en el valor. El valor de la vida, ¿no? Obviamente. Bueno, si te parece, Eugenio, y vamos a ir cerrando este primer encuentro, queremos agradecerles desde el CEPEL Pilar que, bueno, estuvieron hoy, que creyeron en esta propuesta, que respondieron a las invitaciones de cada una de nosotras o de las cadenas de WhatsApp o de mails o como sea, y recordarles que este es un ciclo de 5 conversatorios en los cuales se van a ir abordando, vamos a ir adentrándonos en la temática de la logoterapia dado por distintos profesionales. Recuerden que el viernes que viene la hermana María de los Ángeles, que es teóloga y es counselor en logoterapia, estará hablando sobre la logoterapia y la espiritualidad. Un poco hablando de esto, a ver qué, un poco ya lo planteó en su inicio Eugenio, y nos vamos a ir adentrando también en este lenguaje propio de la logoterapia, ¿no? Porque yo creo que Viktor Frankl tiene esta particularidad de conectar todo este concepto científico, psicológico, psicoterapéutico, con la espiritualidad. Y eso es lo que hace que trascienda, que tenga otra dimensión la teoría de Viktor Frankl. Y en este momento me gustaría, que estamos en pandemia, que estamos afectados todos, hoy acá hay personas de Estados Unidos, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, también de Europa. Me gustaría, Eugenio, que me cerraras hablando un poquito, si te parece, sobre la similitud de este campo de concentración, si es que la hay, con
este proceso en el cual estamos sometidos, que se llama pandemia, ¿no? Sí, simplemente pienso que nos sorprendió a todos esta situación, primero una situación límite, y si hablamos sin darnos cuenta, la humanidad quedó también viviendo su propio campo de concentración. Hemos visto tantas muertes en los 3 continentes. Esto nos impacta a todos. Y seguramente también, como en toda situación límite, la situación límite nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos. Por eso, cuando uno se encuentra con uno mismo, las emociones se disparan, afloran, y los descontroles, por eso hemos visto en el mundo estallidos sociales y agresión y muerte. Pero también vemos que hay gente ante la situación límite y la pandemia que puede, además de hecho, potenciar sus trastornos de personalidad. Pero también hay gente que, como cuando entraban en la cámara de gas, sostenían con ese transitar cada día, en ese diálogo sincero con uno mismo, es decir, estoy vivo, y al estar vivo tengo que seguir caminando en relación con la vida y a decir sí. Por eso esta pandemia nos ayuda para un reencuentro interior y también para un planteo existencial. Gracias. Generalmente los que estamos orientados a la vida, pensamos que después de esta pandemia y esta cuarentena y este momento de situación límite, hay una esperanza que vamos a cambiar como humanidad. Esto es lo que nos tiene que sostener para caminar en esta situación límite, donde hay un mañana nuevo, un sol nuevo, una esperanza nueva de reconciliación entre los pueblos, entre las naciones, porque triunfará el humanismo. Muchas gracias. Gracias a vos, Eugenio. Abran los micrófonos, podemos aplaudir, como dijera el padre Pepe en el retiro, hagamos lío en el Zoom. Bravo, bravísimo. Eugenio desde Muchas Perú, yo la gracias. verdad que no me puedo Felicidades. contener, amiga, es que te escucho, las lágrimas se me vienen. Gracias. Muchas El gracias. empezar la logoterapia para mí fue muy Eugenio, importante. muy buena tu disertación. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias, Luisa, gracias. Gracias. Gracias, Eugenio, gracias, María. Un beso para todos. Gracias a todos, Gracias. porque todos, Gracias. les cuento y termino con esto, lo que dijeron tantos papas, Juan Pablo II, Pablo VI, todos los papas han dicho, construyamos la civilización del amor en la cultura de la vida. Gracias. Gracias, Eugenio. Gracias. Muchas Muchas gracias. Nos vemos Gracias, entonces el próximo viernes. Y bueno, esperamos que nos avises, Eugenio, cuándo va a estar el video, porque hay personas que se le ha cortado el internet y lo quieren volver a escuchar. Ya ahora mismo lo pongo y te lo mando. Dale. Cuando, Muchísimas gracias a todos. gracias por venir. Gracias. Gracias. Bonita. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias. Muy interesante y muy lindo para aplicar a la vida. Muy enriquecedor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariano, por tu testimonio.
Gracias. Muchas Cecilia, gracias. Cecilia es de Uruguay. Ah, Es productora de un programa de radio que nos hizo difusión, sacó tu video y gracias. mandó que después te voy a Bueno, mandar. obviamente amo Uruguay porque amo la línea Soto de mi madre, ¿eh? Por favor. Obvio. Estamos a las órdenes, un placer conocer esta técnica, un placer conocerlos a ustedes y como humanos con otros humanos en una común unidad, que es lo que nos va a salvar. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y a las órdenes también. Un abrazo. Por supuesto, un abrazo desde el alma para todos. Gracias. Muchas gracias. Me encantó Gracias. la charla. Me dio posibilidades de encontrar respuestas para mí, primero, y para personas que me están cuestionando la religión, y entendí que Dios está siempre en los teístas y en los ateístas. Claro. Y bueno, En todo. agradecida. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias por la Nos presencia Por de todos. supuesto. Claro que sí.